Hola, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Es una alegría y un placer estar una semana más con ustedes. Sean bienvenidos a este programa Lecciones para la Eternidad. Esta vez con la lección número 4 de la Escuela Sabática, que lleva por título, de hecho es un título muy interesante, es Unidad por medio de la unidad. Voy a dar la bienvenida también a Ronald, quien está con nosotros una vez más. Nos va a dar un soporte con los comentarios de esta semana. Yo sé que va a ser de mucha bendición. ¿Cómo estás, Ronald? Es un placer para mí continuar con la lección de escuela sabática y de hecho esta semana pues es un tema que quizás no se ve mucho en nuestra vida práctica como iglesia, que es la unidad. Sí, así que yo creo que va a ser de mucha ayuda la lección de esta semana, hablándonos de la unidad por medio de la humildad. Así que bueno, esperemos colocarlo en práctica después de pasar esta lección. Sí, tienes mucha razón porque este asunto es de vital importancia para nosotros como iglesia. Necesitamos realmente tener ese espíritu de unidad y a veces no es una realidad en nosotros, ni en la misma familia. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo impresionó a Pablo, inspiró a Pablo para que él hablara de ese asunto, porque realmente no iba a ser solamente el problema de los filipenses, sino también una necesidad en toda la iglesia a través de todos los tiempos. Así que vamos a comenzar y antes vamos a tener algunas palabras de oración que voy a pedirte, Ronald, que nos guíes en oración, por favor. Ok, oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por permitirnos continuar, compartir tu palabra y queremos pedir la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos pueda dirigir en esta hora, que pueda dirigir nuestros pensamientos para expresar las palabras correctas de lo que el Señor ha tenido el privilegio de enseñarnos a través de su palabra. Que podamos ser una bendición para las personas que escuchan y que todos podamos crecer, aprender de tus santas escrituras. Ese es mi deseo. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, es como ya dijimos, la lección va a tener como punto principal la unidad. Y antes de entrar en sí a la temática de la lección, porque va a ser interesante ahora, porque vamos a continuar leyendo y estudiando el libro de la carta a los filipenses. Y es interesante, en algún momento yo pensé que iba a tratar de estructurarse la lección de acuerdo a temáticas, porque nosotros podemos ver que Colosenses y Filipenses, por ser escritas en el mismo tiempo, contienen temas muy parecidos. Hasta se podría tomar un poco de uno y poco de otro. Sin embargo, algo interesante que hizo el autor de la lección fue leer y estudiar una carta primero y después la próxima, y eso va a ser muy interesante. Así que ahora vamos a pasar al capítulo 2 del libro de la carta a los Filipenses. Y antes vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículo 2 que es vamos a decirlo así, el versículo principal que va a envolver todo lo que tiene que ver la lección en esta semana. Que Ronald, ¿nos ayudarías con la lectura? Dice el texto bíblico, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Es muy interesante que Pablo va a apelar ahora a la unidad de los filipenses. Y como ya algunas veces yo dije, a veces la petición del apóstol nos va a mostrar la necesidad que había de la iglesia. La unidad es un asunto que por tantos años el adventismo ha estado buscando y está buscando, y al mismo tiempo pareciera que está cada vez más lejos. Y eso es una triste realidad. Sin embargo, nosotros tenemos consejo bíblico, tenemos los apelos mismos del Espíritu Santo para que esa unidad sea una realidad entre nosotros. Jesús, en Juan, capítulo número 17, él oró también por la unidad. Y ahora la pregunta es, ¿será que nosotros vamos a responder a esa unidad? Ahora, otro asunto interesante, y que también el versículo para memorizar mencionó, y es el asunto de la alegría, del regocijo, del gozo, porque Filipenses en sí, esa carta, tiene como tema principal el gozo en Cristo. Y es algo que se va a ir repitiendo a través de los capítulos.
Sin embargo, el capítulo 2 en especial, que es lo que vamos a comenzar estudiando el día de hoy, ah, podemos hasta denominarlo así, sentimiento de humildad, porque en sí, básicamente, el capítulo número 2 de Filipenses va a tratarse de eso. Pablo va a mostrar lo que la humildad nos lleva a hacer y por consecuente viene la unidad. Así que es interesante y vamos a comenzar ya con el primer día de la lección y vamos a ver que a veces la parte más conocida del capítulo 2 de Filipenses es cuando habla de Cristo, de su humillación, aquel momento donde nosotros vemos que Cristo se despoja de sí mismo, estando en lo más alto de lo alto y muriendo por causa de, del plan de la redención que había sido puesto. Sin embargo, textos antes a ese vamos a ver el trasfondo que el apóstol Pablo presenta para hablar de ese evento de Cristo, de esa humillación de Cristo. Así que vamos a comenzar con esos primeros versículos y la pregunta es, ¿qué es lo que posiblemente haya causado la desunión en la iglesia de Filipos y de qué manera es posible la unidad? Bien, en el capítulo 1, verso 27, de hecho, ya nos da ese indicio de que había una desunión dentro de la iglesia. Ujú, De hecho, este problema era un problema latente que ahora estaba manifestándose en la iglesia de Filipos. Y por más que Pablo amaba mucho a esa iglesia, se alegraba por la espiritualidad que tenía esta iglesia, eh, ahora la unidad que hasta ese entonces quizás había mantenido, pues peligraba dentro de la iglesia de Filipos, y especialmente con los miembros de la iglesia, porque recordemos, cuando hay unidad o cuando un pueblo es unido, es muy poderoso, ujú, pero cuando empiezan a dividirse, empieza a mostrarse la desunión, el pueblo es más frágil. Entonces Pablo aprovecha esta oportunidad de enviarle esta carta y hablarle más sobre la unidad, la abnegación, y de manera magistral, versículos después, va a presentar la humildad suprema que es la de Cristo. Pero sin embargo, en estos versículos, él empieza a mencionar así. Vamos a leer, de hecho, verso por verso. Antes de leerlo, quiero mencionar también de que la, la desunión no solo es mostrada aquí en capítulo 2, también es mostrada en capítulo 4, verso 2, donde dos hermanas aparentemente estaban en una contienda o una rivalidad. Entonces es una muestra de desunión. Y no solamente eso, podemos encontrar en capítulo 2, verso 14 también de Filipenses, hablando de la desunión, donde dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Entonces, eh, nos dan la evidencia de que realmente la iglesia de Filipos pues empezaba a manifestarse esta desunión. Capítulo 3 verso 2 también dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión. Entonces, eh, yo creo que en las lecciones anteriores, posteriores, vamos a explicar quiénes eran esos perros, pero hace referencia al pueblo judío en realidad, ¿no? A los que judaizaban. ujú, Entonces él dice guardados porque aparentemente las enseñanzas de estos hombres pues hacían que ellos comenzaran a tener quizás tipo partidario, ¿sabe? Y empezaran a dividirse entre ellos, a mostrarse aquella desunión dentro de esta iglesia. Entonces el mayor peligro que el apóstol Pablo estaba viendo es justamente eso. Ahora el versículo 2 del capítulo 2 verso 1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, esta palabra consolación también puede traducirse así, exhortación en griego, ujú. es la misma idea, pero dice si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es interesante porque al mencionar todos estos versos, el apóstol Pablo está viendo como una solución para la iglesia de Filipos.
La primera parte que vemos es exhortación en Cristo o consolación en Cristo. Toda exhortación siempre tiene que ser en Cristo. Y el apóstol Pablo está dando como una solución a la iglesia. Y no solamente porque si ellos, o si existe una exhortación o consolación en Cristo, y si hay un refrigerio de amor que se pueda mostrarse dentro de ellos, incluso la comunión del Espíritu que es tan necesaria para mantener la unidad dentro de la iglesia, y el afecto entrañable y misericordia que serán prácticamente en algo natural al tener comunión y tener ese refrigerio de amor. El apóstol Pablo dice que así ustedes, en otras palabras, van a completar mi gozo, porque el verso 2 comienza así: completad mi gozo, que sintáis lo mismo. O sea, el sentir del apóstol Pablo era justamente eso: ver una iglesia unida, ver una iglesia que estén en consolación o exhortándose en Cristo, ver una iglesia que estén llenos de ese amor, el amor ágape de Dios, llenos de afecto entrañable o afecto profundo, como considerar parte de sí mismos, y misericordia. Entonces el apóstol Pablo dice: completarán mi gozo, que sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, afecto y una misma cosa o una misma alma. ¿Sabes? Me llama mucho la atención estas palabras, porque la manera de que como él introduce en verso 2 es que todo lo anterior va a completar su gozo, va a completar su gozo. Y el corazón de Pablo, de hecho, ya estaba gozoso por la actitud de los filipenses, porque ellos siempre era aquella iglesia que se preocupaba por las necesidades del apóstol Pablo, siempre estaba pendiente si le faltaba o no algo para el apóstol Pablo, sea en dinero. Ellos se preocupaban mucho, entonces por eso él ya estaba gozo, pero él dice que yo quiero que completen mi gozo, quiero que completen, y les pide que completen ese gozo, como decir, hasta llenar o colmar su capacidad de gozo. Entonces me llama mucho la atención la petición que hace el apóstol Pablo, para que ellos sean también, sientan, así como el mismo Pablo sentía, de tener amor, compasión, de querer, de mantener la unidad. O sea, yo creo que el llamado para el cristiano es justamente eso: de que tengamos comunión con el Espíritu, de que mantengamos la unidad, de que si hay alguna falta entre hermanos, pues exhortemos también en Cristo. Y yo creo que es una invitación más para nosotros. El verso 3 terminaba diciendo, que más adelante de hecho continuaremos comentando, dice: nada hagáis por contienda o rivalidad o vanagloria. Entonces, eso era el problema real de la iglesia de Filipos. Había contienda, había vanagloria. Se empezaban a mostrarse exteriormente estos problemas. Por más que era una iglesia que el apóstol Pablo apreciaba, pero estaba siendo una realidad este tipo de actitud dentro de la iglesia. Y por eso es que él empieza a hablar ahora de la humildad, estimándose unos a otros como superiores a sí mismos. Considerad a los otros como superiores a sí mismos. Y eso debe ser el carácter de cristiano: humilde, que tengan todos un mismo sentir, un mismo pensamiento o propósito, y que estimen a los otros como superiores. Pero aquí se está mostrando que ellos eran vanagloriosos. Había orgullo espiritual dentro de la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo enfatiza en unidad, en humildad. Muy bien, es muy interesante, Ronald, lo que acabas de decir, porque como ya hemos comentado un poquito también de esto, esa es la necesidad de nuestra iglesia también. Realmente esto nos revela cuál era el problema de los filipenses, pero Pablo, con ese tacto de un padre, con ese tacto de un ministro del Evangelio, él va, toca en el lugar de la deficiencia, de la herida, pero al mismo tiempo no lo deja así, sino que les trae también la solución. Y la solución para ese problema de las divisiones, de las contiendas, era la unidad. Ahora la pregunta es: ¿cómo venía la unidad? Era gracias a la humildad. Y yo sé que esto vamos a hablarlo más adelante, solo que la palabra humildad es bien interesante porque viene del latín, en el español, viene del latín humilitas. Y esa palabra humilitas tiene por raíz humus.
Y eso es interesante porque en latín humus se refiere o es denominado a una tierra que es muy fértil. Entonces yo una vez escuché este tipo de comparación, que ese humus, de donde proviene la raíz de la palabra humildad, en sí quiere darnos esa misma enseñanza, porque esa tierra que es fértil, esa tierra que tiene capacidad de producir buen fruto, uno puede estar encima con el arado, lo pasa el arado y sigue produciendo. Puede pisar encima de esa tierra, pero coloca la semilla y sigue produciendo. Y en cierta manera ese es el propósito que debería mostrarse de la humildad. Pueden estar encima de nosotros, pueden estar así como cuando rompen la tierra para el cultivo, pueden hacer eso, pero así como esa tierra, nosotros también podemos seguir produciendo sus buenos frutos. Yo sé que de eso se va a hablar más adelante, no quiero detenerme mucho en eso. Y así que vamos a avanzar ahora estudiando un poquito más de los próximos versículos, qué es lo que Pablo quiere realmente enseñar. Antes de mostrar esos versículos muy conocidos del capítulo 2 como el versículo 6 en adelante, Pablo todavía quiere colocar ese trasfondo. ¿Qué es lo que Pablo quiere demostrar ahora para los filipenses? Y la pregunta es ahora, qué consejos prácticos da Pablo para unificar a la iglesia? Bien, yo creo que el texto repite nuevamente el verso 3 Ujú, y agrega el verso 4. Es interesante porque realmente aquí nosotros encontramos bastante práctico para que la iglesia de Filipos no sea más no, o no esté andando en rivalidad o tampoco vanagloria. Por eso él empieza ahora a hablar con humildad. Eso era el mayor problema, como habíamos mencionado, de la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo, su sentir de ellos es que la iglesia realmente que dé un testimonio de la unidad. ujú, Yo creo que él era consciente de la petición que Jesús hizo en Juan 17, de que su pueblo sea uno, así como él y su Padre son uno. Y así testificarían al mundo de que el Padre y su Hijo son uno. Dice verso 3, leamos nuevamente, dice, nada hagáis por contienda y o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Sabes? Aquel hombre que es humilde, bien ya lo explicaste de esa humildad, aquel que es humilde nunca se va a sentirse superior a los otros. Aquel que es humilde siempre va a estimar, como dice el texto, a los demás como superiores a sí mismo. ¿Sabes? Esa idea, de hecho, encontramos también en el libro de Romanos 12:3. Dice así, Romanos 12:3 dice así, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, nadie que es humilde, aplicando ese texto, nadie que es humilde va a considerar o va a tener un alto concepto de sí mismo. Aquel que es humilde siempre va a pensar con cordura y siempre va a estimar a los demás como superiores a sí mismos. Y otro de los problemas de los filipenses también era que el verso 3 dice, no mirando cada uno a lo suyo propio. Se estaba viendo el orgullo espiritual en esta iglesia. Estaba viéndose o se creían como superiores. Yo me imagino, no lo he encontrado, pero yo me imagino ellos se considerarían quizás así como la única iglesia que apoyaba al apóstol Pablo, la única iglesia que era bien unida, la única iglesia que estaba creciendo, y porque los otros ni siquiera aceptaban las credenciales del apóstol Pablo. Por eso si tú revisas carta a Colosenses, Corintios, Pablo siempre hace, en las primeras partes de su presentación, él siempre presenta su apostolado, dice apóstol de Jesucristo. Aquí en Filipenses no lo presenta porque la iglesia de Filipenses a él reconocía como apóstol del Señor. Entonces, yo me imagino que la iglesia filipenses se consideraba como una iglesia porque también era considerado como la alegría de Pablo, aquella iglesia, como sentirse apreciado, aprobado por Pablo y como era aprobado por Pablo, también aprobado por el Señor. Sabes, cuando nosotros recibimos elogios, una aprobación, es casi natural sentirse privilegiado, sentirse orgulloso de recibir elogios,
o aprobación. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo empieza a decir que nadie mire cada uno a lo suyo propio, sino que cada cual también por los demás. No solo de manera individual ni como iglesia, sino nadie mire para sí mismo. Entonces, deberían ahora esta iglesia estimar a los demás como superiores. Esa es la característica principal de un verdadero fiel de Cristo. Esa es una de las características principales de los que tienen la mente de Cristo, que ya se menciona en el libro de 2 Corintios, si no me equivoco. Sí, 1 Corintios 2:16, porque esa es la humildad. No nace de un corazón natural. La humildad es el resultado de la aceptación de Cristo en tu vida, de tener el mismo pensamiento o el mismo sentimiento. Entonces, no es natural la humildad, pero cuando tú aceptas a Cristo, llega a ser parte de ti porque tú aceptas la humildad de Cristo. Es por eso que después de versículo 5, ahora el apóstol Pablo va a introducir de manera extraordinaria la humildad de Cristo, hasta donde él se rebajó. Entonces, desde ya, versículos antes, él va pidiendo que tengan ese mismo sentir, unánimes, humildes, que consideran a los demás como superiores. ¿Saben? Yo me pregunto, ¿eso solamente era el problema de los filipenses o también es problema nuestra hoy? Por supuesto que es un problema actual, un problema real dentro de nuestras filas. Hay orgullo espiritual de creerse la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, aquel que dice que guarda los mandamientos de Dios. Es una iglesia que tiene la doctrina del santuario, la doctrina correcta. ¿Cómo te sientes tú al saber eso? Como alguien privilegiado. Yo creo que fue el mismo sentimiento también de, de los judíos, ¿sabes? De ser un pueblo elegido, de ser descendientes de Abraham, eh, ser el pueblo Israel elegido, el pueblo del pacto, que tenían la circuncisión como sello visible o sello exterior. Ellos se sentían orgullosos, tenían orgullosos. Pero ¿cómo estaba esa iglesia? Jesús lo dijo que eran sepulcros blanqueados. Y eso era realmente. ¿Sabes? Nosotros corremos el mismo peligro de llegar a esa situación. Y déjame decirte, ¿será que nuestra iglesia realmente mantiene la unidad? ¿O no existe vanagloria? ¿O no existe contiendas, rivalidades? Tantas doctrinas que están en nuestras filas, vientos de doctrinas que soplan, algunos que defienden sus puntos de vista, o está de moda un poco la teología de la última generación, por ejemplo. Está muchas cosas de moda y, ¿sabes? Y esas cosas han dividido literalmente la iglesia en los miembros de la iglesia. Y es una realidad que vivimos. Pero como dice el apóstol Pablo, que tengamos entre nosotros el mismo amor, que nos mantengamos unidos, que tengamos ese mismo sentir, que tengamos o que seamos humildes y que siempre consideramos a los demás superiores. No superiores porque yo tengo la doctrina correcta, porque yo he averiguado esto, porque yo he estudiado. No, considera a los demás como superiores. Ese es el verdadero sentimiento de la humildad. Sí, Ronald, es muy interesante lo que acabas de decir porque, y me llamó la atención, ¿sabes? Lo que dijiste, que la humildad es no sentirse superiores a los demás. Y aunque parezca paradójico, no se trata solamente de tú rebajarte, y no es la verdad eso. Humildad no es tú ser menos o sentirte menos que los demás. Unidad es tú no sentirte superior que los demás, tú no sentirte por encima o sentir a los demás debajo de ti. Y eso es lo que Jesús nos enseñó muchas veces. Hay un texto en Primera de Pedro donde dice de que cuando a él lo maldecían, él no maldecía. Cuando, cuando le amenazaban, él no respondía con amenazas también. Y esa es la actitud de Cristo. Y luego Pablo, es interesante que ahora va a colocar ese mismo ejemplo, el ejemplo por excelencia. Y el mismo Jesús decía en Mateo capítulo 11, versículo 39, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos ese gran ejemplo. Así que pasamos, porque lo que viene después es uno de los textos, hasta podríamos decirlo así, más impresionantes y maravillosos del Nuevo Testamento. La humillación de Cristo o el esvaciamiento de Cristo, como también es llamado la doctrina de la kenosis. Y si nosotros vamos viendo
como hasta ahora está siendo presentado el capítulo 2 de Filipenses, primero Pablo coloca la necesidad de la iglesia. Después dice necesitan estar unidos. Y ahora para estar unidos necesitan humildad. Y ahora la pregunta es, en un mundo donde somos adiestrados por la misma sociedad a la rivalidad, a la contienda, a la competencia, y a veces pareciera que solamente de eso se valen las cosas, la pregunta es, ¿cómo es posible una demostración de humildad en el mundo? ¿Cuál es la solución que el apóstol Pablo da para que los creyentes, no solamente los de Filipos, sino nosotros, podamos manifestar aquel fruto de la humildad? ¿Cuál es la solución que él presenta? Yo creo que el versículo 5 de hecho responde de manera magistral Ujú. la solución, porque como bien dijiste, en la sociedad en que vivimos pues, somos adiestrados para siempre andar en competición o rivalidad. Ese es nuestro sistema educativo, de que ser el mejor no importa a los demás. Y, y sentirte siempre superior y ver a los demás como inferior. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos algo diferente, porque el ejemplo supremo de la humildad es Cristo. Ahora, después de que el apóstol Pablo presenta la necesidad de la unidad, de la humildad abnegada, ahora empieza él a cubrir esa necesidad en el versículo 5. Y él comienza a decir así, verso 5, haya pues en vosotros este sentir, la palabra en griego podríamos traducirla así, esa misma mente ¿Mm? que hubo también en Cristo Jesús. Esa misma mente, ese mismo sentir. La pregunta es, ¿cuál era el sentir de Cristo? ¿Cuál era la mente de Cristo? Porque el apóstol Pablo ahora comienza a suplir la necesidad que tenía la iglesia de Filipos, que era la de tener en la misma mente que Cristo o el mismo sentir que Cristo tenía. A veces me imagino, ¿cómo será adoptar la misma mente que Cristo? Ujú. ¿Cómo se siente adoptar? ¿Sabes? El ser humano, de hecho, desde que entró el pecado, perdió eso. ¿Sí? Adán, cuando fue creado, ¿cuál era la mente de Adán? Era tener el mismo sentir que Cristo. Porque por más que era un hombre que había sido creado recientemente, él no tenía otro maestro. El único maestro que tenía era Cristo. Apenas había visto a él, había escuchado sus palabras. Simplemente hasta ese entonces él había visto su amor, su bondad, su misericordia, su hermosura, todo lo que es bueno de Dios. Pero desde que entró el pecado, aquella mente empezó a tener ahora otro instructor, que era la mente de Satanás. Y es interesante, nosotros conocemos la historia, empezó ahora a adquirir otra enseñanza, empezó a tener otra mentalidad, no tuvo más ese sentimiento, hasta que Cristo le dijo, pues, Adán, no te preocupes, no tendrás la misma mente por siempre, sino que le dio la promesa en Génesis 3:15. Pero lo interesante es que trayendo al tiempo de Jesús, nos preguntamos, ¿cuál era la mente de Cristo cuando la gente le estaba abofeteando, cuando la gente estaba gritando, crucifícalo, crucifícale, cuando la multitud estaba escupiéndole, golpeándole? ¿Cuál era, cuál era la mente de Cristo? ¿Alguna vez se manifestó odio, rencor en la experiencia de Cristo? Porque estamos hablando de humildad, estamos hablando de de ser abnegado, de considerar a los demás superiores, pero el ejemplo máximo ahora Pablo dice es Cristo. Ahora ustedes dice, tengan ese mismo sentir, tengan esa misma mente. Y nos preguntamos, ¿cuál era el sentir de Cristo mientras Él estuvo andando aquí en la tierra? Mientras Él caminaba desde Jerusalén hasta ser juzgado y desde ser juzgado hasta el monte de Calavera. ¿Cuál era el sentir o cuál era la mente de Cristo en ese entonces? Porque Él es el ejemplo supremo de la verdadera humildad. Sabes, yo quiero leer aquí algunos textos del Espíritu Profecía. Dice así, si como seres racionales tan solo meditáramos que delante de nosotros hay un cielo que obtener y un infierno que rehuir,
Si mantuviéramos eso en mente, ¿creen ustedes que permitiríamos que los afanes terrenales debiliten todo nuestro fervor religioso? No tendremos que preocuparnos por estas cosas por mucho tiempo. Pasamos por este mundo como peregrinos y extranjeros. Dentro de poco depondremos nuestra armadura a los pies de nuestro Redentor. Debemos prepararnos para dicho acontecimiento. Y dice, páginas siguientes, los que son uno con Cristo tienen la mente de Cristo y hacen las obras de Cristo. Siempre están mejorando, acercándose a Dios, siempre elevando sus almas a Jesús. ¿Sabes? Eso es tener la mente de Cristo. No importa que te vean como inferior, no importa que te ofrezcan cosas materiales, terrenales en este mundo que son pasajeras, pero dice los que son o los que tienen la mente de Cristo, es como decir, el que tiene la mente de Cristo realmente está lleno del Espíritu Santo. Ujú. Y algunos comparan al Espíritu Santo como el aceite. Y la frase común que se usa es que cuando tú te lavas con aceite, todo lo que te lancen pues resbala. Y literalmente es así. Aquel que tiene la mente de Cristo, su mente no está fija en este mundo. Su mente no está si su reputación se rebaja o si todos los demás hablan mal de él. Su mente está en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las que realmente tienen fundamentos eternos, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Aquel que tiene la mente de Cristo dice, hace las obras de Cristo. Me llama mucho la atención. ¿Qué son hacer las obras de Cristo? Porque no solo eso, porque dice, estas personas siempre están mejorando, siempre están creciendo en experiencia, siempre están acercándose a Dios, siempre están elevando sus almas a Cristo. Eso era la mente de Cristo en esta tierra. Es por eso que Él no lanzó palabras de venganza diciendo, espera nomás que resucite y los fulmina a todos. No. O espera nomás que resucite y después ya nos vemos cara a cara. Nunca. La oración de Cristo cuando se burlaban de Él era que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era la mente de Cristo. Miraba a cada persona que lo agredía con compasión, con misericordia y amor. Eso era el sentir de Cristo. Hay muchas citas hablando de este aspecto, pero mi invitación es que tú y yo, como el ejemplo máximo de humildad que tenemos, es Cristo. Y nosotros necesitamos tener ese mismo sentir también que hubo en Cristo Jesús. Amén. Yo solamente quería complementar un poquito lo que dijiste, y es que, y la lección también hablaba en ese sentido, es cómo es que nosotros podemos tener ese sentir, y la lección mencionaba Romanos capítulo 2 versículo 2 que es por una renovación de la mente, Ujú. porque el ser humano por sí mismo no tiene esa tendencia a considerar a los otros por superiores a sí mismos, o a quedarse quieto cuando los otros lo están maldiciendo, o a actuar así como Jesús cuando lo estaban crucificando. El ser humano no tiene esa inclinación a hacer eso. ¿De qué manera es posible? Es por medio de la renovación de la mente. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo que mencionaste. Y 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, y yo creo que esto aquí es lo que Pablo también tenía en mente, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. Eso de contemplar a quién, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí es donde la obra del Espíritu Santo entra en acción. Pero es también porque nosotros contemplamos a Cristo. Es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante, él va a colocar a Cristo para que contemplemos su humillación. Y eso es lo que a nosotros nos va a transformar, porque cuando nosotros contemplamos a Cristo, lo contemplamos a Él, en quien habita, como dice Colosenses, en quien habita la plenitud de la gloria de Dios, vamos a ser transformados. Y antes de pasar a los próximos versículos, quiero leer lo que dice la sierva del Señor en Young Instructor, el 13 de noviembre de 1892, octubre, perdón. Dice, si os esforzáis con toda humildad por comprender cuál es ese sentir de Cristo, no seréis dejados en oscuridad. Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si es nuestro deseo ser participantes del sentir de Cristo, Él nos va a ser parte de su experiencia.
Así que ahora continuamos con los próximos versículos de Filipenses capítulo 2. Y ahora, como ya mencionaste también tú un poquito, ahora lo que va a hacer Pablo es colocar a Jesús como ese ejemplo máximo de humildad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el apóstol nos quiere enseñar con estos textos? Y lo más importante, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida de manera práctica? Bien, los siguientes versículos que siguen, de hecho, versos 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues son, o normalmente se conoce como la doctrina de la cristología, ¿sí? Ujú, O la cristología en sí, porque da una exposición admirable hablando de Cristo, de su humillación. Los primeros versículos que serían que hablan de la preexistencia de Cristo, versos 6, versos 7 y 8 habla del estado de la humillación del Hijo de Dios, y los siguientes versículos 9 al 11 que hablan del estado de la exaltación del Hijo de Dios. Ahora, es interesante analizar esta exposición poderosa, porque Pablo aprovecha y empieza a hablar de que cómo fue aquella humillación para tener aquella mente, ¿sí? ujú, ¿Cómo fue? Y vamos a leer desde el verso 5 para adelante, hasta el verso 8 solamente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, recordemos que al principio Jesús o Cristo era Dios. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se vació o despojó ujú, a sí mismo, tomando forma de esclavo o siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló, escuchen bien esta parte, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, ¿qué encontramos nosotros en estas declaraciones? Porque al principio dice, siendo en forma de Dios, el verso 6 no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. O sea, él no tomó la naturaleza de Dios para venir a este mundo. Su humillación fue mucho más allá. Dice, el otro punto también que menciona es que dice se vació. Y ese vaciamiento, de hecho, fue voluntario de parte de Dios. Fue el cumplimiento del pacto que él había hecho el Padre, el Espíritu Santo, antes de que el mundo existiese, antes de que todo fuera incluso creado. Él se vació, ahora había llegado el cumplimiento, y para que él viniera a salvar a la humanidad, no había otra forma de que él se hiciera como uno de sus criaturas. No había otra forma de salvar, porque si no, la humanidad no entendería su amor de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es que, ¿de qué se vació Cristo? Porque dice, el texto dice, se despojó. ¿De qué se despojó? Voy a resumirlo de manera breve. Su omnipotencia, en Juan 5:30 menciona de que él no podía hacer nada por sí mismo. Am, y no solamente eso, también él, de su omnisciencia o preexistencia también podríamos llamar, porque sabemos que en Lucas 2:52 Jesús menciona las escrituras, dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, de manera que no tenía un conocimiento de lo que iba a acontecer con su vida y cómo iba a morir cuando vino a este mundo. Él perdió todo eso. Antes de venir, claro que lo tenía, pero después no. Él tuvo que aprender. A los 12 años, él tuvo más claridad de su misión cuando fue en un Pascua al templo, a Jerusalén. Y es interesante. Yo sé que hay muchos textos en la Biblia, también nosotros no le vemos su gloria. Isaías 53, 2 dice que no había hermosura en él. Incluso recuerdo cuando él viene después de 40 días, los fariseos lo reconocen como alguien que no tenía ni 50 años, si no me equivoco, ¿no? ujú. Entonces él no tenía prácticamente parecer, porque el profeta Isaías ya lo había descrito. Ahora, su omnipresencia también. Ahora, lo interesante es que
nosotros también encontramos, aparte de esos textos, en el libro de Romanos 8:3 también encontramos de que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó pecado en la carne, que es Sarc. Ahora, podríamos citar otros textos, Corintios, otra vez Romanos, y así varios textos. Pero lo interesante es que nosotros vemos aquí la vaciación, si se podría decir, o el Espaciamiento. esvaciamiento completo de Cristo al humillarse. Ujú. Realmente Él dice, se humilló. Deseo de toda la gente dice incluso de que habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios, revestirse en la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, etcétera, etcétera. Así que vemos de que Cristo realmente vino, no solamente porque hay esas dos posturas dentro de en nuestro medio, dentro de la iglesia, de que no, Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, pero de toda la gente dice que él hubiera sido humillación para él aceptar aquella naturaleza que Adán tenía antes de pecar. Pero él vino, dice, con la degradación de 4000 años. Con esa naturaleza él vino en aquella época, cuando los judíos ya habían regresado del exilio. Y es interesante ver estos puntos. Tengo muchos, yo les voy a recomendar un libro que habla de la cristología, hablando de cuál era nuestra posición oficial dentro de la iglesia, que se llama el libro El Verbo se hizo carne, de Larp Larson. Es un buen libro. El otro también es Tocado por nuestros sentimientos. Usted va a encontrar citas excepcionales del Espíritu Profecía de que realmente cuál era la humanidad del Hijo de Dios. Y la Biblia, Espíritu y Profecía, de hecho, nos muestran ese esvaciamiento completo de Cristo. Porque Él dice, Él tomó forma de siervo, semejante a sus hermanos, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 2 también. Así que eh, nosotros necesitamos entender de que así como Cristo se esvació completamente y se humilló a sí mismo, el llamado para nosotros, para nuestra vida práctica, es que sigamos el ejemplo de Cristo. Si Él, siendo en forma de Dios, se humilló y se hizo siervo para servir a los demás, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué existe ese espíritu de ser más, quizás, como la odicense, que se cree rico y no tiene necesidad alguna? Vemos que la característica de Jesús es que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Se humilló y se hizo siervo y era obediente hasta la muerte de cruz. Esa es la actitud que nosotros también necesitamos mostrar. Pero esa actitud solo será mostrada cuando nosotros realmente entremos o aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal y tengamos esa experiencia que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Solo así podremos manifestar de manera exterior la verdadera humildad en nuestra vida. Una vida de servicio como la tuvo de Jesús. Una vida de obediencia como la tuvo Jesús aquí en esa tierra. Así que eso es lo que encontramos en estos pasajes. Un Dios humillándose a sí mismo para darnos un ejemplo a todos nosotros. Amén. Amén. Es muy importante saber el por qué Pablo colocó podríamos decirlo así, el texto más maravilloso hablando de nuestro Salvador Jesús. Pablo tenía un propósito, era quebrantar el corazón de los filipenses, quienes estaban viviendo en contiendas. Y ya bien lo explicaste, tiene esto una enseñanza tan grande, tan rica, que yo sé que el tiempo no nos va a dar para explayar todo lo que concierne a este asunto. Yo quiero leer lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 185. Dice, Pablo estaba convencido que si ellos, o sea, los filipenses, eran llevados a comprender el gran sacrificio hecho por la majestad del cielo, todo el egoísmo sería eliminado
de la vida de ellos. Ese era el propósito, había orgullo. Y a veces es algo que inconscientemente tal vez se demuestra en nosotros. Y a veces luchamos con eso, el orgullo, a veces se revela en momentos inapropiados. Y Pablo entendió muy bien que para romper con el orgullo, para que eso fuese eliminado, es necesario comprender y ver el maravilloso sacrificio que hizo la majestad de los cielos. Y eso es maravilloso. Ahora, no solamente el interés estaba puesto por parte de los seres humanos, los ángeles también veían este misterio como algo que ellos ni podían entender. ¿Cómo es que aquel que odiaba el pecado se estaba haciendo hombre, allá una criatura, para enfrentar a el quien quería robar la soberanía del planeta Tierra? Yo quiero terminar leyendo, quiero terminar este comentario leyendo lo que dice la sierva del Señor. en- es un periódico, Señales de los Tiempos, 20 de enero de 1898. Este es el misterio en el que anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído, cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora. Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sintiera la más tierna y compasiva simpatía por los seres que cometían pecados. Y eso es maravilloso. Ahora pasamos al último día, y ahora ya no tanto basándonos en Filipenses, sino ahora abriendo un poquito más nuestros ojos para el resto de la Biblia. Y yo sé que el tiempo no va a dar para hablar acerca de este tema maravilloso, pero aquí la cuestión es, ¿cómo fue o de qué se trataba la humillación de Jesús al asumir la naturaleza humana? Así que, Ronald, vamos a pedir que nos hables un poquito, porque el tiempo yo sé que no daría, un poco acerca de la humanidad de Jesús. Bien, mencionaste algo. Para los ángeles, para todos los seres que fueron creados fuera de los seres humanos, se conoce como misterio de piedad. Ujú, Es que cómo es que Dios se puede hacerse hombre, cómo es que Dios puede rebajarse tanto. Y sabes, la Biblia nos muestra que la razón de su humillación es por amor, porque Él ama tanto a sus criaturas. Y Él dio una expresión máxima en práctica de lo que realmente es su carácter de amor. Él estaba expresando ese amor. Y en 1 Timoteo 3:16 se dice, es, voy a leerlo en esta versión de Gómez, la Biblia que tengo es versión Reina Valera Gómez, 3:16 dice así, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, grande es este misterio de piedad, pero Dios, dice, fue manifestado en carne. Ahora, la casi escritura semejante encontramos en Juan capítulo 1, cuando habla de que Dios se hizo carne y habitó en nosotros, Juan 1:14. Entonces, es algo similar, que realmente Dios se hizo carne. O sea, la humillación de antes leímos en Deseado de toda la gente. Dice, si él hubiera venido con la naturaleza de Adán antes del pecado, hubiera sido para él una humillación. Pero no vino con esa naturaleza, porque él dice, se humilló hasta lo sumo. Bajó hasta la grada última de la escalera que viene desde el cielo hasta la tierra. Él llegó hasta el lodo donde estaba el ser humano, porque vino, dice, con 4000 años de degradación. Así que este fue un misterio, pero ahora este misterio estaba haciéndose una realidad. Romanos 8:3 también lo leímos que dice, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no podía salvar, por cuanto era débil por la carne, es que la carne, el ser humano no lo podía guardarla, porque no había poder para guardarla. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en naturaleza que el ser humano tiene, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿Dónde condenó al pecado? En esta naturaleza. Dice, en la carne. Y yo sé que podríamos aquí explayarnos en este versículo de manera extraordinaria, pero una cosa yo quiero que entiendas. Quizás de manera teológica podríamos explayarnos aquí, pero una cosa es cierta.
que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. No está refiriéndose aquí al carne y hueso que tenemos nosotros. Está refiriéndose a la naturaleza del ser humano que tiene todas sus debilidades, todas sus tendencias, todas sus inclinaciones, toda la ley de la herencia que lleva de sus antepasados. Jesús vino con esa naturaleza, por eso se dice, en semejanza de carne de pecado. Dice también 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, porque eso fue Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora ustedes pueden leer Hebreos 2:14 al 17, ahora yo leo el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos estos textos que acabamos de leer nos dan la evidencia de que realmente Jesús no fue diferente a mí, no fue diferente a ti, porque dice fue tentado en todo. No fue tentado como Dios, porque Dios no puede ser tentado. No fue tentado ni siquiera como Adán, porque Adán fue, la tentación de él para resistir era mucho más fácil, porque había un solo lugar donde él podía ser tentado. Sin embargo, todos nosotros podemos ser tentados en cualquier momento, en cualquier lugar. Y Jesús vino con esa naturaleza. Podía ser tentado, sea desde exterior, sea desde interior, porque él llevaba la ley de la herencia. Y dice Mensajes de Lectos, volumen 1, Cristo soportó los pecados y debilidades de la raza caída, tales como existía cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. Y para elevar al hombre caído, precisaba Cristo alcanzarlo donde se encontraba. ¿Se da cuenta? Era necesario que Cristo, para alcanzar a la humanidad, debía Él estar donde el hombre se encontraba. Asumió la naturaleza humana y arcó con las debilidades y degeneración de la raza. El que no conoció pecado se volvió pecado por nosotros. Se humilló hasta las más bajas profundidades de la miseria humana, a fin de que pudiera estar habilitado para alcanzar al hombre y sacarlo de la degradación en el cual el pecado lo lanzara. Esto está en Mensajes Electos, volumen 1, página 267 y 268. Vemos pues entonces, mis hermanos, que Cristo realmente tomó nuestra naturaleza y venció. Salió victorioso, tomó nuestra carne, tomó todo lo que tenemos, fue tentado en todo. Ese fue Jesús, eso fue su humillación. Y todo lo hizo ¿para qué? Para que en Él podamos ser nosotros justificados, podamos ser libertos o libertados. Y la invitación para nosotros es también vivir su vida. Dice, pues la vida de Cristo, la vida que Cristo vivió en este mundo, hombres y mujeres pueden vivir a través de su poder y bajo su instrucción. En el conflicto contra Satanás, ellos pueden tener toda la ayuda que él tuvo. Pueden ser más que vencedores por aquel que los amó y se entregó a sí mismo por ellos. Deseo de todas las gentes, página 311. Jesús, la ayuda que Jesús tuvo mientras luchaba en esta tierra, también esa ayuda está habilitada para nosotros. Hombres y mujeres pueden recibir, dice, la misma ayuda. Así que la invitación para nosotros es eso. Si Jesús venció estando en semejanza de carne de pecado, tomando nuestra propia naturaleza, teniendo las mismas luchas que nosotros tenemos, si Él venció, dice, esa ayuda para que Él venciera, también está esa ayuda disponible para nosotros. Es un indicativo de que es tan real victoria sobre el pecado, victoria sobre todo tipo de tentación. Amén, amén. Verdaderamente la enseñanza que nosotros podemos sacar de la humanidad de Cristo es tan amplia, tan grande y al mismo tiempo tan poderosa. Solo para terminar, quiero compartir algunas citas de la sierva del Señor hablando acerca específicamente de este tema. La primera está en Mensajes Escogidos, tomo 1, en la página 244. Dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para Para nosotros. nosotros.
es la cadena de oro que está colocada y que une nuestras almas con Cristo mediante Cristo con Dios. Este debe ser nuestro estudio. Cristo era un verdadero hombre y demostró su humildad convirtiéndose en hombre. Era Dios en la carne. Qué maravilloso que a través de ese vínculo que nosotros tenemos con Cristo, nosotros podemos llegar hasta el mismo trono de la gracia. Cristo se hizo hombre, no solo por 33 años, Él se hizo hombre por la eternidad. Ahora, en este momento, es el Hijo del Hombre, es la humanidad en Cristo quien está compartiendo el trono del universo, intercede por nosotros. Por eso que en los textos que tú mencionaste en Hebreos también, a Jesús como el sumo sacerdote, Él lo menciona, el mismo apóstol Pablo, que hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Y en Hebreos él va a hablar ampliamente de ese asunto, que para que el sumo sacerdote sea fiel y justo, necesitaba ser tomado de entre los hombres. La humanidad de Cristo es todo para nosotros. Y ahora, al estudiar de este maravilloso tema, la sierva del Señor también nos dice que deberíamos considerar lo que Jesús dijo a Moisés en la zarza ardiente. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Y juntamente con eso, la sierva del Señor dice, en el manuscrito 67 de 1898, dice así: debemos tratar el estudio de este tema con la humildad del que aprende con corazón contrito. Es un riesgo tremendo cuando nosotros nos acercamos a este asunto en especial, pero con un corazón orgulloso, con un corazón que solo quiere aprender doctrina, quiere aprender argumento, y ese es un peligro. Pero si nosotros tenemos el deseo sincero, humilde, de conocer a Cristo, de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de este tema, el Señor nos va a bendecir. Y dice después, el estudio de la encarnación de Cristo es un tema fructífero que recompensará al indagador que profundiza en busca de la verdad oculta. Es por eso que es llamado también el misterio de la piedad. Pero es impresionante que cuando nosotros encontramos misterio en los escritos de Pablo, que se refiere también a algo que tiene que ser o está siendo revelado. Así que este tema, mis hermanos, así como la sierva del Señor lo expone claramente, es un tema que nos va a traer mucha bendición, va a transformar nuestras vidas. El apóstol Pablo estaba convencido que si nosotros contemplásemos, nosotros eh, nos quedásemos mirando la gloria de Dios a través de la humanidad, de la humillación y la encarnación de Jesús aquí en la tierra, nuestros corazones serían transformados. Sería quitado todo orgullo de nuestro corazón y seguiríamos a Dios sin reservas. Así que es nuestro deseo en esta hora que ustedes, quienes nos están escuchando y nosotros también hayamos sido bendecidos y que las lecciones aprendidas aquí que hagan un impacto en nuestra vida. Que realmente nosotros permitamos al Espíritu Santo que obre esa obra de transformación en nuestro corazón. Así que nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. IAG, juntos avanzaremos.